Hola amigos de Contexto. Bueno, creemos que después de esta renuncia forzada del gobernador de Puerto Rico, de Ricardo Rosselló, después de una crisis política y social muy fuerte y de esta filtración que fue el detonante, en la última gota que derramó el vaso en la causa que Ricardo Rosselló tuviera que renunciar no solamente de sus aspiraciones reeleccionistas, sino también en el actual gobierno. Bueno, veamos en este programa cuál será el camino que Puerto Rico va a tomar ahora, porque ni siquiera está claro quién sucederá a Ricardo Rosselló, aunque se ha señalado una persona, pues él no se ha aceptado. Y sabemos que Puerto Rico viene de una historia muy dura de hace 2 años, el ciclón María, el huracán María, del cual ni siquiera se ha recuperado 100%, más una crisis económica, vamos a decir, acumulada hace quizás más de 10 años, bueno, desde que se le quitó este incentivo de que todos los norteamericanos, las fábricas pudieran allí instalarse y deducir de sus impuestos los gastos. A partir de ahí, que fue en el gobierno de Bill Clinton, ha habido una crisis, de hecho una quiebra en el 2015 cuando se declaró en quiebra el Estado y hubo una junta fiscal supervisada por los Estados Unidos, y esto ha hecho, bueno, que el ambiente cada día esté más deprimido y haya una cantidad inmensa de migrantes hacia los Estados Unidos. En este programa vamos a comentar con una persona vía Skype, un economista, profesor universitario que está ahora mismo en San Juan, Puerto Rico, y nos va a hablar sobre la situación y qué esperan los puertorriqueños, cuáles son sus aspiraciones y qué pasará con miras a su sucesor, al sucesor de Rosselló, y con miras a las próximas elecciones. Julio, ya hemos hablado un poco de, así por flechazos, de la situación de Puerto Rico, pero creo que sería muy interesante hablar ahora mismo desde allá, desde el mismo foco de San Juan, Puerto Rico, qué está pasando. Así es, así es. Fran, buenos días, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? Queremos verte vía Skype, a ver si logramos bien la conexión. Ya te estamos viendo. Saludos, Sí, bienvenido. muy buenas tardes. Saludos a ti y a Julio, y muchas gracias por su invitación. Gracias a ti, Fran, por aceptar. Fran, ¿cuál es la situación ahora mismo primero con el relevo de Ricardo Rosselló? ¿Qué está pasando con la persona que se había designado y no ha sido aceptado? Pierluisi. Ajá, pero es que ¿cómo es que se pronuncia? Pierluisi. El licenciado Pedro Pierluisi. Pierluisi. Incidentalmente corrió contra Rosselló en primarias de su partido, así que es interesante que es su contrario. Es su contrario dentro del partido. Dentro del partido. Pero juramentó el pasado viernes como gobernador, pero esto no ha sido aceptado, especialmente por el cuerpo legislativo, y entonces el Senado específicamente llevó una controversia que el Tribunal Supremo, mientras hablamos ahora mismo, pues el Tribunal Supremo está recibiendo las peticiones de no solamente el Senado, pero otros. En otras palabras, no sabemos totalmente quién es que corre el país en estos momentos. Así que estamos pasando por una crisis constitucional. Pero el punto para que la teleaudiencia entienda, en Puerto Rico, a falta del gobernador como ejecutivo principal, lo sustituye el secretario de Estado. Sí. El secretario de Estado, producto del escándalo de los chats, del gobierno, porque no era solo de Rosselló, era de todo el gobierno, tengo entendido, o me corrijo. De su grupo más próximo, sí. Más próximo. El que era secretario de Estado, Luis Rivera Marín, renunció antes de la renuncia de Rosselló. Y al presentarse la renuncia de Rosselló, en línea sucesoria, según la Constitución, le toca a la Secretaria de Justicia, ¿no? Sí, está muy bien informado.
sería la licenciada Wanda Vázquez. Exacto. Pero Vázquez dice que no quiere. No quiere, pasaría entonces a lo que es el secretario de Hacienda, quien tiene 31 años, no puede ser gobernador porque no tiene los 35 años de requisito, y así suficientemente vamos bajando. Se habla mucho del secretario de Educación, pero en estos momentos no estamos muy claros quién está a cargo, y como ustedes sabrán, la rama ejecutiva es por mucho la más grande, la que controla el presupuesto del gobierno, que ya ronda sobre unos 25 o 27 billones de dólares. Entonces, para continuar, antes de salir y después, en el interín de su renuncia y de salir, Rosselló designó a este señor Pedro Pierluisi, que era el delegado de Puerto Rico en Washington, sí, como nuevo secretario de Estado. La Cámara Alta lo confirmó, 26 votos a favor y 21 en contra y una abstención, pero el presidente de la Cámara está en contra también. Sí. Y aparentemente no es solo un tema institucional, que es importante, pero además la presión de las manifestaciones en la calle ha continuado. Es decir, ¿qué hace que esta crisis política, que parecía ser una crisis solo de contestando el gobierno de Rosselló y sus expresiones sobre una cantidad de cosas, se haya trasladado a una crisis política en general? No, como bien resaltó, indicó Mónica, definitivamente este famoso chat que le han puesto en muchos nombres, inclusive Ricky Leaks o el Chatgate, como si fuera Watergate. Sí. Pues, tal vez la manera de poner esto es que estamos experimentando una revolución, y algunos han llamado postmoderna, porque impresionantemente todo esto ha sido a través de las redes electrónicas, sí, especialmente los famosos WhatsApp, los Instagrams, Facebook. Se han convocado estas enormes manifestaciones. Tal vez la más grande fue hace como una par de semanas atrás, o una semana atrás, donde se estima que la principal vía o arteria de San Juan sobrepasaban los 600,000, y si añadimos a las otras personas en otras partes de la isla, es muy probable que en un momento dado había 1 millón de personas en la calle. Sí, sí. Sobre un total de 3,5, 4, ¿no? 3,5, o sea, 1/3 de la población. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Increíble. Ahora, Frank, el detonante, como decía al principio, fueron estos chats. Sin embargo, la situación política estaba muy tensa en Puerto Rico. De hecho, hubo arrestos, creo que de la Secretaría de Salud y de Educación, por malos manejos y corrupción. ¿Es así esto? Bueno, la persona que fue arrestada, precisamente la Secretaría de Educación, Julia Kelleher, sí, está acusada. Hay que establecer que todo el mundo se entiende que inocente, que sea probado culpable, ¿no? Sí. Entonces han ido a corte y han se declarado no culpables, están en esas, ¿no? Inclusive los juicios van a empezar el año que viene. Pero específicamente lo que era la persona directora del plan de salud del gobierno, sí, un plan que se llama Vital, sí, que se llama Angie Ávila. Sí, Angie Ávila Marrero. Angie Ávila, ella, hay que entender que ese plan, que es para personas pues bueno, mayormente de escasos recursos monetarios, pues económicos, es totalmente 100% financiado por el gobierno federal de Estados Unidos. Y entonces, al estar esta persona siendo arrestada por pues todo el sistema básicamente ha parado. O sea, que estamos en una crisis de proporciones mayores para el gobierno y para la población. Pero sí creo que lo del chat, uno puede hasta, como todos somos caribeños, hasta medio jocoso, ¿no? Ver todas las cosas que la gente pone, los memes, sí, etcétera. Sí. Pero sí, es un detonante, una mecha de muchas cosas que han pasado por muchos años. Muy bien, estábamos hablando de esta contracción, por no decir depresión severa. La economía se ha contraído en términos reales tal vez como unos 13-15% en los últimos 10 años, y después del huracán María del 2017, que estamos próximos a cumplir 2 años, sí, en septiembre 20, sí, pues perdimos alrededor del 5% de la población.
la población. Pero esa pérdida porque emigraron. Emigraron, sí. Emigraron. Aunque todo esto es cíclico, pero de todas maneras la situación pues hay que tomar en consideración que esta es la economía de Puerto Rico es una economía, depende de cómo uno la mide, es un poquito más de 100 mil millones de dólares al año, pero es una economía que mayormente, el 80% de la economía es consumo. Es consumo, entonces, porque no hay producción. No hay manufactura de producción, pero comparativamente la porción más alta del Producto Interno Bruto es consumo y usted necesita gente para consumir. Así que estamos perdiendo gente. Así que esto tiene un impacto sustancial en lo que es la situación socioeconómica del país. ¿Y cuál es la actitud del gobierno federal norteamericano que uno no puede dejar de tomar en cuenta ya del estatus jurídico y político de Puerto Rico? ¿Qué ha dicho? Bueno, sí. No, diga, sí, perdone, siga. No, ¿qué ha dicho el gobierno federal, ya sea a través de cualquiera de los voceros, sobre esta crisis que se ha presentado ahora política en Puerto Rico? Bueno, como mucha gente, pues el presidente de Estados Unidos no es una persona muy querida en Puerto Rico. Me imagino. Obviamente altamente controversial, nuestro amigo Donald Trump, pero sí, desde hace un tiempo atrás había calificado al gobierno del gobernador Rosselló como uno altamente corrupto. Y desgraciadamente pues se probó correcto, ¿no? Al momento, y entonces las ayudas bueno, pues, yo iba a decir ayuda, pero también porque hay mucho que no es tanto ayuda, sino que también son cosas que corresponden el gobierno, como verdad, puertorriqueños sí pagan bastantes impuestos federales, especialmente a través del Seguro Social, pero han sido pues retenidas, no han sido desembolsadas, así que muchos economistas esperaban un impulso grande de la economía tras, como muchas veces pasa, tras huracanes. Hay una inversión fuerte y también el asunto de los seguros. No se ha visto ese impacto que se esperaba en la economía. Así que podríamos decir que estamos en esta situación de una tormenta perfecta, ¿no? Donde se han unido todos estos diferentes elementos. Y para el colmo, pues estamos pasando ahora por una situación donde de verdad no sabemos quién está a cargo del país. Tú hablaste, Frank, de que no se ha probado realmente la corrupción tanto de la secretaria de Educación, la señora Julie Keller y Angie Ávila. No se ha probado esto. Bueno, obviamente todo esto, estoy diciendo obviamente en términos, no soy abogado ni juez, pero obviamente bajo nuestro sistema legal, pues obviamente ellos fueron acusados por un gran jurado, este caso federal, porque están usando fondos federales, y entonces se han declarado, hicieron una declaración de no culpabilidad, lo que entonces lleva entonces a un juicio. Pero obviamente tan solo ser mencionado, ser acusado, pues pone una tela de juicio muy negativa a estas personas y al gobierno, más que obviamente hay que recordar que en el caso de Julie Keller no era, como mucha gente diría, la santa, ¿no? Porque es mujer de devoción de mucha gente, especialmente los maestros, porque se habían estado cerrando escuelas, hay muchos niños que tuvieron que moverse, ¿no? de escuelas, y ha causado toda una situación donde una situación de ahorros, ¿no? en el sistema educativo, que por cierto es la agencia más grande, es la agencia que tiene el presupuesto mayor, tiene un presupuesto de sobre 3 mil millones de dólares al año. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Y entonces, por ende, estos cambios dramáticos pues han causado mucho furor, así que pues también Julie Keller no era el santo de devoción de mucha gente. Así que, y obviamente, tengo que establecer, inclusive, no voy a decir que conozco personalmente, pero como parte del sector privado también nos reuníamos con la secretaria y también conocemos muy de cerca a Angie Ávila, que personalmente entendía una persona de una reputación muy buena. Así que para mucha gente esto ha sido una total sorpresa y pues esperamos que todo esto se resuelva, pero definitivamente pues el impacto en la imagen de Puerto Rico, no solamente, localmente, pero claro, internacionalmente ha sido fuertísima. Inclusive
tengo que mencionar que ayer en la revista de negocios Bloomberg en Estados Unidos hablaba del Pedro Pierluisi, el gobernador interino, como lo comparaba con el señor Guaidó en Venezuela. En otras palabras, hay una persona que está alegando. Dios mío, Dios mío. Bueno, Frank, nos vamos a la pausa y volvemos contigo en el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos en este programa especial de contexto sobre la situación de Puerto Rico, conversando con Frank Montalvo desde San Juan, Puerto Rico. Desde San Juan, Puerto Rico, profesor universitario y economista, a quien nosotros los dominicanos tenemos una relación muy larga y estrecha con Puerto Rico desde siempre, desde antes que los españoles llegaran por aquí. Pero ahora como que la gente no entiende bien qué es lo que está pasando en Puerto Rico, porque la gente sabe de la crisis económica, del problema de la deuda, de cómo eso hizo, al no tener la posibilidad de acudir al Fondo Monetario Internacional para refinanciar esa deuda, lo que hizo fue que acudió al gobierno federal de los Estados Unidos, que no aceptó la quiebra como procedimiento, y se creó esta figura de la Junta de Control Fiscal, que es una especie de programa con el fondo sin fondo. Sí. Nosotros reconocemos bastante eso, lo del Fondo Monetario. Y entonces a esto se le agrega arriba de todo un huracán devastador que, según los informes iniciales, habían muy pocos fallecidos. Después se ha dado a conocer que fueron varios miles, creo que 4.000 se habla, que también indignó mucho a la población. El proceso de recuperación ha sido muy lento. Aquella famosa visita de Donald Trump tirando toallas higiénicas. Realmente es una situación que yo supongo que un pueblo tan orgulloso de sí mismo como es el de Puerto Rico debe haberse visto muy afectado. Entonces, esta movilización es como la tapa del pomo que evoluciona esta situación. Porque imagínense, señores, 1 millón de personas en la calle en Puerto Rico protestando, convocados de las redes sociales. Es decir, no era ningún partido político, ningún movimiento social, ninguna ONG, nadie. Es decir, eran artistas, personas que estaban indignados y por los chats estos del gobernador y por la corrupción. Entonces, eso sería como que en Estados Unidos hay una manifestación de 100 millones de personas. Exacto, es comparable. Un tercio. Comparable, un tercio. O que aquí tengamos una manifestación de 3,5 millones, más o menos. Sí, es decir, más o menos. Eso es casi surrealista, pero pasó. Sí. Pasó y sigue pasando. Y aunque no con esa con esa cantidad de personas, pero la protesta sigue instalada en el pueblo, en Puerto Rico. Como decía Mónica en el segmento anterior, nos gustaría saber, ha migrado un 5% de la población, nos gustaría saber cuál es la condición actual, es decir, cómo están los apagones, cómo están el tema de los salarios, los precios, lo del desempleo, el empleo. ¿Qué quiere el puertorriqueño ahora mismo? ¿Qué es lo que está demandando? Sí, está demandando primero que salió ya este gobierno, pero hay alguna demanda política subyacente aparte de que salga el gobernador actual. Hay un trasfondo político en todo esto. O podría haber. Sí. No es que si hay, podría haber. Exacto, podría haber. Esa sería la pregunta. Bueno, damos gracias. Sí, interesantemente se estaba experimentando cierta recuperación económica. Sí habían entrado una serie de fondos y había un poco más de actividad económica, especialmente en el área turística,
que hay que mencionar que pues, el puerto de San Juan es uno de los mayores puertos de cruceros del mundo, sí. Aunque a raíz de estas protestas, pues que eran el viejo San Juan, pues varias de las líneas habían cancelado muchas de sus llegadas, aunque ya estamos viendo, inclusive ayer vimos varios barcos en la bahía. Yeah. Pero sí, tenemos un desempleo que yo personalmente siempre tengo un problema con la manera que se calcula el desempleo, pero de todas maneras relativamente alto todavía, pero había bajado tal vez a un 8 o 9%, que es alto, pero comparativamente, históricamente Puerto Rico no era tan malo. Y también, como saben, igual que en muchas partes, en eso somos bien latinoamericanos, hay una economía subterránea gigantesca. Sí. Así que siempre hay dinero fluyendo, pero como usted estaba mencionando, obviamente toda esta crisis ha creado, y que ya estamos entrando a la tercera semana, una situación de inestabilidad y obviamente mucha inversión. Y lo conozco también por obviamente como estaba mencionando, que coordino lo que es la coalición sector privado, que agrupa 27 asociaciones, colegios profesionales, las más conocidas tal vez conocen Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Cámara de Comercio. Pues entendemos que la pérdida económica en los últimos 2 a 3 semanas probablemente es equivalente a sobre $600 millones. Yo personalmente a lo mejor pienso que podría estar más cerca de $1 billón por el nivel de actividad económica. Así que la economía en gran parte está parada, pero sí, como bien mencionó Julio, ha bajado un poco la efervescencia en la calle, pero todo esto está a flor de piel. Inclusive esa noche que renunció, el gobernador, que fue al filo de medianoche. Eso fue increíble, esperar por un mensaje grabado, por cierto, que salió por Facebook, obviamente no fue ni por televisión y mucho menos en vivo, desde la fortaleza. Pues literalmente los ánimos estaban tan y tan caldeados que mucha gente tenía mucho miedo porque pensaba, esto es muy real, esos últimos momentos antes de medianoche, si este señor hubiera optado por no salir de Fortaleza, pues literalmente estaremos hablando de salir en la calle y muertos, y hubiera habido literalmente una revolución y hubieran ocupado la Fortaleza. O sea, a ese nivel estábamos en ese momento. Eso fue el día 2, ¿no? El día 2, sí, cuando renuncia, y como habían anunciado todo el día que venía esa renuncia, y se entiende que no había podido grabar el mensaje porque estaba muy afectado el gobernador Rosselló, y entonces literalmente vino a renunciar a cerca de las 11:50 y algo minutos de la noche. Está las calles cerca de la fortaleza, en el casco viejo de San Juan, estaban llenas de personas. Era una situación sumamente volátil. ¿Qué tiempo le falta al mandato de Rosselló? Unos 18 meses. Sí, año y medio. Un año y medio. Fran, pero él había dicho que no iba a renunciar. Él lo pronunció varias veces, que sí iba a no optar por un segundo periodo, pero que no iba a renunciar. Pero después dijo que sí. No, claro, después dijo que sí. ¿Qué lo hizo? Esa presión social que siguió insistiendo y lo sacó del poder. Bueno, y se quedó, en términos prácticos, se quedó sin ningún aliado político. También se quedó sin ningún aliado político. Y entonces, obviamente, ¿qué puedo decir? Es impresionante. Como académico, me imagino que esto es un fenómeno que los sociólogos van a estar analizando por muchos años en el futuro. Pero es impresionante el poder de las redes sociales. Y entonces, y la manera como, obviamente, si tuvieron la oportunidad de ver el famoso chat, que me acuerdo muy bien, salió un sábado por la mañana, 889 páginas de chat, y aquí, bueno, era absolutamente horripilante. ¿Cómo fue la reacción de la población, Fran? Fue una cosa total, una depresión. Bueno, yo creo todo el mundo, me incluyo, fue una sorpresa, porque es ver a funcionarios del gobierno y obviamente de más alto rango, porque estamos hablando de todo su staff de Fortaleza, el secretario de Estado,
obviamente el gobernador usando un lenguaje y una insultos inclusive a sus mismos correligionarios, ¿no? Así que sí, una cosa y palabras terribles, ¿no? Así que pues eso es. Así que la gente estaba totalmente, esto ha sido un impacto fuertísimo, así que, y todavía se está viviendo, así que pues es un fenómeno social fuerte que pues, claro, a la larga pues se refleja en la economía. Hay una pregunta antes que vayamos a la pausa siguiente. El chat ese lo dio a conocer el consorcio de periodistas de investigación de Puerto Rico. Sí. Y dice que el origen de la información es desconocido. No se sabe de dónde vino esa información. Es muy probable que se entienda, por lo menos, que es el hijo del que era secretario de Hacienda, el CPA, licenciado Raúl Maldonado. Él fue uno de las personas que abrió toda esta presión. Estuvo una mañana en una de las estaciones de radio más conocidas aquí en Puerto Rico, y entonces literalmente habló de que, denunciando que había una mafia, esa es la palabra que usó, institucionalizada en el departamento. Y entonces, ni horas después, el gobernador Rosselló le retiró la confianza, lo forzó a renunciar, y eso abrió toda una caja de Pandora. Y entonces se entiende que el hijo, que es Raúl Maldonado Jr., pues ha estado filtrando toda esta información a los medios. Bueno, vámonos a la pausa y volvemos en el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos con este programa especial de contexto sobre Puerto Rico, conversando con el catedrático y economista puertorriqueño Francisco Montalvo desde San Juan, por vía de Skype. Francisco, hay una pregunta que yo quería hacerte, que no lo sé simplemente. En Puerto Rico no existe la figura de elecciones adelantadas, es decir, ante una crisis política en que no hay secretario de Estado, no hay secretario de Justicia y sucesivamente prácticamente no hay casi cabeza del gobierno en este momento, no podría ser una solución, diríamos, más aceptable para la población también que haya unas elecciones adelantadas, y si constitucionalmente se pueden, en primer lugar. Y en segundo lugar, que es algo que uno siempre se pregunta, es decir, en este movimiento de cuestionamiento tan masivo y de convulsiones que vienen desde antes, no desde ahora, no hay la posibilidad de que Puerto Rico cambie su relación, su estatus con los Estados Unidos. No sé cuál. No sé cuál. No creo que Trump quiera un nuevo Estado en Puerto Rico. Y el Estado Libre Asociado como que tiene poca profundidad para tratar esta crisis ahora. Pero ¿cuál estatus podría ser? Bueno, siempre son preguntas fuertes. La primera, no, pero bueno, podemos hablar perfectamente bien. La primera, la Constitución de Puerto Rico no contempla lo que se llamaría aquí elecciones revocatorias, o sea, una elección adelantada. Así que la Constitución es no. Las personas que hicieron constituyente no pensaban que iba a pasar algo así. No, constituyente no, digo elecciones adelantadas para la gobernación. Mucha gente ya han hablado de esto y en este sentido, pues la Constitución no lo contempló. No lo contempla. Así que tenemos, simplemente hay que terminar el periodo. Hay que terminar, y por eso es que se asignaba, bueno, si no hay gobernador o gobernadora, pasa a un secretario de Estado, que es como tipo de vicegobernador, y entonces a su vez pues sigue la secuencia, ¿no? Pero no se contempla esa situación.
Lo otro, obviamente, es la situación bien. Estamos en una crisis que creo que para la larga, yo siempre veo lo positivo en todo. Se está analizando la situación y la relación con Estados Unidos. Ustedes saben, ya se cumplieron 120 años de la invasión de fuerzas norteamericanas a consecuencia de la guerra hispanoamericana, guerra entre España y Estados Unidos. Y entonces, como tal, pues Puerto Rico ha tenido este estatus, pues, más o menos, se puede decir, cuasi colonial. Sí se estableció, como bien dicho, aprobó una constitución en el 52 y se eligió un gobernador en el 48, 1948 obviamente, y entonces hemos tenido 12 gobernadores electos desde ese momento, y entonces obviamente un sistema republicano de gobierno muy parecido al sistema norteamericano, donde hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Yo una cosa que quisiera establecer, que creo que es muy positivo, que ya que hay ahora un conflicto entre el ejecutivo y el legislativo, pues por fin entró en vigor el judicial. Vamos a ver si el judicial pues puede sacarnos de este problema, ¿no? Sí. Pero sí, sí, hace un tiempo atrás, muy bien indicaba Mónica, Puerto Rico había disfrutado de unos beneficios, lo que se llamaría la sección 936. Sí. Durante 40 años más o menos, ¿verdad? Sí, antes era 931 y impresionantemente tiene que ver con unos incentivos que vienen para impulsar la inversión norteamericana en lo que en aquel momento eran las colonias nuevas de Estados Unidos. Interesantemente, esta sección era prima lejana de unos incentivos que se dieron en las Filipinas, cuando las Filipinas era colonia de Estados Unidos, después tras la guerra con España. Ajá. Y saben que Filipinas llegó a su independencia post Segunda Guerra Mundial. Sí. Y entonces, como tal, pues hubo un cambio, cambio a Estado Libre Asociado, en inglés Commonwealth, sí. De Puerto Rico en el 52, pues sacaron a Puerto Rico de la lista de los territorios dependientes o colonias de las Naciones Unidas, que esto ha sido un tema sumamente controversial y se sigue, depende con quién hable, de quién está a favor o en contra, ¿no? Pero definitivamente ha habido varios movimientos fuertes políticos. Por muchos años dominó lo que sería este estatus del Estado Libre Asociado, que como tal es un partido, o sea, el Partido Popular Democrático, y entonces, pero creció mucho lo que es el Partido Nuevo Progresista, que es el partido que está en gobierno ahora mismo, que como tal es un partido estadista. Entonces, claro, que promulga la anexión y ser Estado 51 de Estados Unidos. Claro, esto tiene una implicación. Puerto Rico, dado su densidad poblacional, y obviamente, ya sabrán, un nuevo estado, los estados están representados por, todos los estados tienen 2 senadores en el Congreso, y dado la densidad poblacional, estamos hablando de una delegación congresional de tal vez 6 o 7 congresistas en la Cámara Baja de Estados Unidos. Lo que pasa es que esto implica un poder político mayor a más de la mitad de los estados. O sea, hay 26 estados que tienen menos población, menos delegación congresional que sería Puerto Rico. Y por eso siempre, inclusive yo tengo la oportunidad de estar muchas veces allá, obviamente cabildeando por una serie de acciones industriales en la capital federal, y entonces era casi un chiste, que el problema de Puerto Rico era un problema de inmobiliario, era un problema de muebles, porque literalmente tendríamos que, si no se expande el Congreso, tendríamos que sacar delegados de otros estados para insertar a los delegados puertorriqueños. Y la posibilidad de que esto ocurra, y menos con un gobierno republicano y el corte republicano de Trump todavía, pues para mí son sumamente lejanas. Así que tal vez, al igual que muy bien decía Julio, la situación de Lela, como el Estado Libre Asociado, ya ha venido pues en bajada, pues tal vez estamos viendo también el ocaso de las posibilidades de estadidad para Puerto Rico. Así que se abre la puerta a la tercera opción. ¿Puerto Rico estaría preparado para eso? Una opción de soberanía. Bueno, eso es un tema obviamente
de nuevo, y siempre digo, que le pregunta, depende de quién le pregunte, ¿no? Sí. Pero yo entiendo que obviamente Puerto Rico está sumamente limitado en potencial de desarrollo económico y con la situación actual. Se podría hacer esto en fases, obviamente entrando a los organismos internacionales y entonces tener esa capacidad de poder hacer tratados con otros países, etcétera, ¿no? Pero sí sería una situación totalmente, bueno, tal vez a recordar, Puerto Rico ha sido primero colonia de España, como muy bien lo fue, como y creo que Julio lo dijo muy bien, teníamos relación con desde antes de los españoles, mucho antes de los españoles, éramos taínos, de Yucayeques, ¿no? Y los caciques, ¿no? Claro. Había una relación muy, muy cercana. Por cierto, hay que decir que había una población estimada de yo creo que es bajita, de 200.000 a 300.000 dominicanos viviendo actualmente nacionales en Puerto Rico. O sea que tenemos un grupo grande de dominicanos. Sí, bastante grande, sí. Y como bien sabe Mónica, también tengo familia en República Dominicana, así que siempre me siento muy cercano a República Dominicana. Pero que esta sería algo, la primera vez en la historia, o sea, primera casi 400 y pico de años de colonia española, cambio de soberanía y un cambio tan dramático hacia tal vez soberanía e independencia, pues todavía no sé si estamos totalmente preparados para una cosa como esta, pero como estamos viviendo en una época de unos cambios tan fuertes, pero sí, si pasa algo así, y sí que sé que en el mismo Estados Unidos ha habido interés sobre todo esto, pues tendría que ser por fases, no sería una cosa de un día para otro. Tendría que ser. Además, hay que tomar en cuenta que creo que, aunque no fue vinculante, el último referéndum sobre el estatus de la isla dio que el 66% quería ser Estado norteamericano, aunque no tenía vinculación. No, entonces, y aunque es un referéndum, pues de nuevo, mucha gente considera que no era un referéndum abierto, en el sentido que había sido concebido para eso, ¿no? Para ese tipo de mayoría. Pero definitivamente es interesante, y más la situación que hemos tenido post Huracán María, la relación que hemos tenido con la administración Trump. No me sorprendería que veríamos un apoyo mucho mayor de lo que pensábamos anteriormente a una opción de soberanía. Sí, porque como tú bien dices, no me parece que Trump esté interesado en que Puerto Rico sea otro estado. Fran, ¿cómo están distribuidas las fuerzas políticas ahora en miras para las próximas elecciones? Los partidos políticos, la gente, ¿cuál es la simpatía y cuáles son las expectativas? Bueno, al igual que en otras partes del mundo, y cuando hablé de revolución postmoderna, están surgiendo fuerzas políticas nuevas. Inclusive hay una que se llama Movimiento Ciudadano, movimiento muy parecido al nombre del Partido Español. Sí. Y entonces un tercer y cuarto partido. Ya en las últimas elecciones tuvimos candidatos independientes que tomaron un puesto bastante preponderante en las elecciones. Sí, hay dos partidos fuertes, históricos, el binomio, como muchos otros países, ¿no? En este caso acá, pues, los colores son diferentes en República Dominicana. Aquí es rojo, el partido ahora de oposición, el azul, el que está en poder. Y entonces, pero la cosa ha ido cambiando. Inclusive el gobernador Rosselló entró con alrededor de un 46% del electorado, o sea que no entró con una mayoría. Sí. Y eso también es algo que se está hablando. Interesante la pregunta que hizo Julio ahorita. Se está hablando de usar un modelo que se usa mucho en América Latina y en otros países, de una segunda ronda. Ya. Porque si hubiéramos ido a una segunda ronda, es muy probable que no hubiéramos tenido ese gobernador. Vámonos a la pausa, Fran, y cuando volvamos, dinos cuáles son los posibles ganadores si se hicieran ahora mismo las elecciones para la gobernación, si no fuese por el método, ¿verdad?, que es no hacerlas, sino que se quede el partido gobernante con un sustituto. Volvemos.
Bien, amigos, vamos a este último segmento del programa que estamos dedicando a una entrevista especial con un catedrático y economista puertorriqueño para compartir las informaciones sobre la situación política que tanto ha llamado la atención aquí, de las grandes manifestaciones que ha habido y de la evolución que ha tenido ahora de, diríamos, de impasse institucional, porque el esquema de sucesión o sucesoral no se está cumpliendo. Y de hecho el que sustituyó rápidamente a Rosselló, el señor Pierluisi, ha sido contestado, creo que a nivel de la justicia, del Tribunal Supremo, no sé si fue. ¿Por qué es que no lo quiere el Tribunal Supremo? No, es que bueno, esto es complejo y obviamente tampoco soy abogado. Hay una cosa que se llama la Ley 7 del 2005 que establecía que a falta del gobernador, pues obviamente el secretario de Estado ocupaba su lugar, pero estableció un mecanismo por el cual no tenía que ser ratificado, a pasar por el proceso del legislativo. Y entonces, pues entonces obviamente ahora mismo pues el Tribunal Supremo en esencia está estableciendo si esa ley 7 es anticonstitucional. Si eso ocurre, pues volvemos a la situación original, no hay gobernador, entonces esto pasaría entonces a la Secretaría de Justicia. Así que pues estamos en vila. Se entiende que el tribunal va a atender, incluso lo está atendiendo ahora mismo. Deberíamos tener antes del fin de semana, tal vez mañana, miércoles o jueves, ya un tipo de veredicto. Son de los 9 jueces del Tribunal Supremo. O sea que sí podría quedarse Pierluisi. Pierluisi. Si aceptan que hizo, si era correcto la juramentación, si no, pues él tiene que, pues literalmente, tiene que salirse, tiene que irse. Fran, la deuda externa de Puerto Rico es uno de los problemas más grandes. La deuda. Sí. La deuda que tiene. ¿Qué tú como empresario, el sector privado, cuál es el sentimiento del gobierno y de los empresarios respecto a esto? ¿Cómo solucionar este problema? Como bien ustedes indicaron, en el error del año 2012-2013, el Congreso de Estados Unidos, el 2016, se estableció a través de la ley que se llama Promesa, por sus siglas en inglés, por cierto, ¿no? Que para mucha gente no es un chiste mal gusto, pero bueno, se estableció, que así se llamó, en Puerto Rico Oversight Law. Anyway, el asunto es que se estableció una junta de control fiscal. Está modelada en una junta de supervisión de control fiscal que en varias otras jurisdicciones de Estados Unidos han utilizado en momentos de quiebra, especialmente el Distrito de Columbia, donde está localizada la capital, el DC, ¿no? Sí. Y entonces también, parecido a la situación de Detroit, no igual, parecido a la situación de la ciudad de Nueva York en la década del 70, aunque esa fue una junta impuesta por el Estado de Nueva York. De todas maneras, pues tiene una serie de miembros que fueron designados por aquel momento, era el presidente Obama. Sí. Y ahora se entiende que van a ser confirmados otra vez, en este caso, por el presidente Trump. Y ahora, pues, y tratando de atender la pregunta de la última vez, ahora es muy probable se entiende que hay una lucha de poderes, porque obviamente la Junta quisiera tener más poderes a raíz de esta crisis. En un momento dado, impresionantemente, al principio mucha gente estaba a favor de esta intervención por la situación, pues, ya de años de corrupción en el gobierno, inestabilidad, pues que mucha gente pensaba que bueno, que viene alguien de afuera y va a sentar pauta. El asunto que es muy parecido al Fondo Monetario, como la versión norteamericana del Fondo Monetario, sí. Su receta es total austeridad, y entonces corten pensiones, corten servicios gubernamentales, etcétera. Así que de pronto, pues la Junta está compitiendo ahora mismo por la popularidad con Rosselló. Bueno. O sea, no es muy querida. Fran, así que es interesante la situación.
¿Qué podría estar ocurriendo en los próximos días? Pues veremos, esperaríamos que por fin se declarara un dictamen de la Tribunal Supremo. Interesantemente, en este caso sí, cuando hablamos de la Constitución de Puerto Rico, es la última, o sea, los norteamericanos, el gobierno federal no interviene en ese tipo de decisión. Así que lo que diga el Tribunal Supremo de Puerto Rico es la última palabra, la decisión final. Así que pues vemos qué está pasando. Pero sí, el sector privado quisiera tener un poco más de estabilidad en las próximas semanas porque literalmente la actividad económica pues está bastante afectada. En la diáspora puertorriqueña, en el exterior, ¿tiene algún papel? Sí, en Estados Unidos básicamente. ¿Tiene algún papel? ¿Juega alguna función? ¿Tiene alguna posición en esta crisis? No, definitivamente la diáspora fue crítica en todo esto. Se estima que debe ser como unos 5 a 6 millones de puertorriqueños en Estados Unidos, aunque con el poder de las redes sociales vimos protestas, bueno, por todas partes. Había grupos en Madrid, en Barcelona, que hay otros grupos bastante numerosos de puertorriqueños, muchos estudiando fuera de Puerto Rico y otras partes del mundo, pero sí, principalmente basados en Estados Unidos. Y entonces, sí, han tenido, inclusive muchos de los mismos artistas, el famoso Ricky Martin, y otros, viajaron de Nueva York, sí. Bajaron, y entonces pues fue uno de los que instigó toda esta diría, revolución pacífica, ¿no? Sí. Así que ha sido, tiene y claro, políticamente, pues también obviamente en donde están basados en la costa este, hay grandes, ahora mismo, hablamos ahorita que ese 5% de la población que se fue de Puerto Rico, muchos se fueron a Florida, especialmente en el área central, y podría ser determinante en el caso de las elecciones de Estados Unidos, si votaran, porque el puertorriqueño, al hacerse residente en un estado, sí puede votar por el presidente, aquí no. Y entonces, literalmente, como dirían, la Florida podría convertirse en un estado azul, o sea, demócrata, en las próximas elecciones, y la Florida, que tiene más de 30 votos electorales, se conocen el sistema electoral de Estados Unidos, que sí. Ellos mismos no lo entienden, pero bueno, saben que no es que tú tienes más votos el que gana, sino que gana de los colegios electorales de Estados Unidos, y Florida es un estado sumamente importante para usted ser declarado presidente. Así que interesante, vivimos tiempos de mucho cambio. Distinto. Frank, se nos ha acabado el tiempo. Para despedirnos, 30 segundos. ¿Crees tú en este estadio que se encuentra en Puerto Rico en este momento que estas manifestaciones serán positivas para la democracia en tu país? Definitivamente. Es muy nuevo amanecer. Se están recreando las fuerzas políticas. Así que creo que a la larga ha sido muy positivo que estemos tocando, hasta cierto punto, tocando fondo. Bueno, muchísimas gracias, Frank. Ha sido Frank Montalvo, profesor universitario y economista desde San Juan, Puerto Rico, por Skype. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.